le piden, weón, el root de la mamá, de la abuelita, weón, dónde nacieron los tatarabuelos, piden todo, ¿cierto? Y es verdad que la última vez te pidieron una carta del presidente de la República para poder aprobarte el proyecto, claro. Te pide una carta del presidente de la República. O sea, uno tiene que lograr que Piñera firme una carta para que le aprueben un proyecto que quiere beneficiar a 120 familias de Ñuñoa, claro, con departamentos, en buenos espacios. O sea, ¿cómo lo logra una persona? ¿Cómo lo logra un chileno normal? ¿Cómo lo logra un chileno medio por levantar una vivienda así? Para que se lo cuestionen. Hay cosas que me siguen sorprendiendo. Ayer leí una columna sobre la modernización del Estado. Creo que nuestro Estado tiene muchas cosas menos ser moderno, ¿no? Mucha gente habla que es del siglo pasado, nuestro Estado, del siglo XX. Creo que estas son las cosas que lo demuestran. Y cuéntanos, ¿cómo has podido seguir con el PAN? ¿El PAN ha funcionado? ¿Tú haces el PAN en tu casa? Bueno, yo empecé con el PAN antes que el comité de vivienda. Ya. Y esto me ha abierto puertas, en realidad. Porque yo, a cada reunión que acudo, siempre llevo pan. ¿Es tu carta de presentación? Es mi carta de presentación. Hola. Llevo pan. O llevo pan de Pascua, o las cosas que hago, en realidad. Y pensando en eso, y por el tema del COVID, yo pensaba cómo ayudar a gente que no puede salir a trabajar. Uh-huh. Entonces creamos una ONG. La ONG se llama Se Puede. Se Puede. Cacha, qué motivante nombre. La ONG Se Puede. Se Puede. Para salvarnos del COVID, entre medio del COVID, todas esas mamás que están en sus casas, que no pueden salir, que tienen que cuidar a los niños. Álvaro, bueno, entre todos, crea una ONG Se Puede. Que hagan cosas en su casa. Que hagan cosas en su casa. ¿Y ahí tú qué estás pensando hacer? ¿Estás pidiéndole al alcalde alguna vivienda, algún lugar, algún comité? Nos conseguimos un espacio en Servio. Ya. A través de Servio nos conseguimos un local. Perfecto. Y en ese local es el centro de entrenamiento para las personas. Perfecto. Para crear para enseñar a hacer cosas. Y después ellos van a su casa a hacer. Y aprendan de hacer. Y tú todo esto lo estás haciendo solo, o sea, hoy en día tú no, la ONG tiene gente, pero lo que pasa es que el COVID ha enfermado a muchas personas, como gente muy cercana enferma en realidad. Y no cáncer ni siquiera esto ha gatillado. Esto ha gatillado el estrés en las personas del COVID, ha terminado generando otras enfermedades, cáncer y otras cosas. Yo soy el que está en mejor condiciones y estoy. Sí, es verdad, cuéntanos un poco de eso. Me contaste el otro día, para ser totalmente sincero, Álvaro, estuvimos juntos hace 2 días atrás conversando. Y es verdad que te enfermaste entre medio de todo esto, de tanto estrés del comité de vivienda, te enfermaste. Esto enferma a todo el mundo. A todo el mundo, a todo dirigente que no recibe sueldo. Lo enferma. O sea, el Estado enferma a las personas. Me gusta esa frase, ¿no? El Estado, con todo su estrés, con toda su burocracia, enferma a las personas. ¿O no? Brutal. Yo ando con mi ostomía. ¿Tienes una qué? Una ostomía. ¿Qué significa eso? ¿Te cortaron? A mí me cortaron 18 centímetros de colon. 18. Y me sacaron el apéndice, me sacaron casi todo lo que tengo estomacal. Y tengo que hacer necesidades en una bolsita. Tienes que, o sea, tú haces en una bolsita. Yo no me siento en una taza hace más de un año. Y eso, espérame. Y esto a ti te tienen que hacer otra operación, o sea, tú además estás en lista de espera. Estoy en una lista de espera inmensa. O sea, porque todas las operaciones se detuvieron con el COVID. O sea, espérame. Primero, forma un comité de vivienda, ya 2 años, logra sentarse con el ministro, nadie le responde, todavía no logra levantar las viviendas. Arma una ONG, se le enferma la mayoría de la gente, para ayudar a la gente con COVID, no funciona. Se enferma en este proceso. El pobre hombre todavía está aquí a tajo abierto y todavía está en la lista de espera. No, o sea, eso no es todo. Dale, por favor, sigue. Hazmala, a ver, dale. Hazmala. Yo ando en moto. Ya. Y en el estallido social me quemaron mi moto. ¿Te quemaron la moto? Me quemaron mi moto. Porque tú eres tienes una afiliación más a la derecha, claro, eres un dirigente social. Claro. O sea, eres dirigente social, afiliación a la derecha y gente de, ¿para qué tocar sector? Pero más de izquierda, Frente Patriótico Manuel Rodríguez tal vez, por decir una cifra aleatoria, en la Villa de los Presidentes te atacaron. Te han atacado. Claro. Hoy en día, por ejemplo, una de las cosas,
Álvaro no quiere ni siquiera revelar dónde está el lugar que están formando ahora, que él está ahí a 4 patas, pegando cerámica, arreglando electricidad, por miedo que le vayan a quemar. Él dijo en algún minuto, contó, y me contó el otro día, y también lo puedes contar tú. Conté y dio otra dirección. Tú dio otra dirección y fueron a quemar todos los locales de esa dirección. Quemaron los 3 locales. Los 3 locales. En medio, un poquito después del estallido social. Porque yo sabía que iba a pasar algo así, pero no pensé que iba a ser tanto. Pensé que iba a ser tanto en realidad. Bueno. Oye, y a ver, creo que yo estoy un poco choqueado todavía con esta historia, me la contó ayer, bueno, y yo todavía me cuesta procesarla. Siendo una comuna que ha sido parte de muchos de los movimientos sociales que nos han levantado y que han llevado a este proceso constituyente, también ha pagado el precio más caro. Yo creo que todas las comunas del país debe ser de las comunas que ha pagado el mayor precio. O sea, vemos monumentos destruidos, edificios históricos, lugares de importancia para todos los chilenos, o sea, colegios, iglesias, o sea, y no solo lugares religiosos, sino Germania, que la Fuente la Germania, Plaza Italia, el municipal, o sea, lugares la iglesia que... de la Merced, la catedral, la iglesia de Santo Domingo, el mercado central. O sea, no hay un respeto realmente por lo que heredamos. Y hoy día Chile es un país... Santiago no es multicultural como explicaba mi prima Pamela, sino que es pluricultural, porque coexisten muchas culturas y estamos olvidándonos de quiénes somos. Claro, conviven pero no cohesionan. O sea, yo creo que esas culturas anteriores no dialogan, no conversan, no encuentran un punto. Pero se interactúa, pero se destruye. Por ejemplo, si tú le preguntas a algunos de estos bárbaros que están alrededor del monumento general Baquedano, no saben si es Caselli, el general Pinochet, Michi Malongo, no tienen idea de lo que está arriba. No saben que ese señor ganó. Disclosure, no le tengo los mismos nombres, pero dejemos a Enrique hablar tranquilo. No, es que no saben quién es. Fíjate, tuvo un señor arriba de un caballo. Entonces, nos olvidamos que ese hombre fue el que ganó la Guerra del Pacífico. Por supuesto, ¿no? Y está ahí por alguna razón. Pero también como dirían algunos, hay que resignificar los símbolos. O sea, hoy en día ese mismo caballo puede ser el símbolo central de un despertar de Chile, de un cambio en Chile, de un proceso que está bien. Yo estoy totalmente de acuerdo que la violencia hay que minimizarla, es totalmente terrible. Yo no estoy de acuerdo en ningún caso con la violencia, pero sí creo que hay símbolos que han llevado y estoy de acuerdo que hemos pagado el precio, pero la pregunta ahora, Enrique, es ¿cuál es el objetivo de Nuevo Santiago? ¿Quieren ponerse con escudos en la mitad de las marchas a que nos rompan? ¿Quieren hacer un programa para...? Físicamente es imposible. O sea, incluso yo que mido 1,85 y peso 100 kilos, me borran. O sea, yo estoy enano al lado de la... Yo mido 1,70, peso 70 kilos. Sí, o sea, me pegáis un manguaco y yo pero de verdad que es un tema... El objetivo es que logremos que nuestros niños y nosotros mismos tengamos conciencia de lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo... O sea, tú quieres levantar y recordar el patrimonio cultural de Chile. Colegio de arquitectos cerrado porque no puede operar, la Fuente Alemana cerrada, no se está quebrada, pidiendo a todo el mundo, el museo, el teatro de la Universidad de Chile cerrado porque no se pueden hacer funciones, el señor que tiene el kiosco que está en la puerta con el emprendedor no puede vender sus diarios, el hotel... O sea, hoy en día los únicos que pueden abrir sus kioscos son los que están alrededor de la moneda, porque lo tienen perimetrado. Principado de Asturias, cerrado, lo quemaron. En la Universidad Pedro Valdivia, que se llama, había un instituto que estaba ahí también, lo quemaron 2 iglesias quemadas. Eso uno dice, basta. Llega un minuto en que tú dices, no puede ser justificable la violencia. Yo creo que la permisividad que ha tenido el gobierno en ese sentido ha sido extraordinaria. A él lo que quiere es proteger sus recursos, pasar a la historia como un presidente que lo fue juzgado por derechos humanos, pero hay un montón de gente que tiene derechos humanos en Chile que está siendo transferidos día a día. Cuando tú pagas impuestos, tienes derecho a protección. Y hoy día no tenemos protección. O sea, hoy en día, o sea, creo que todos estamos de acuerdo que se ha transgredido la propiedad privada, se ha transgredido la seguridad, o sea, el afán de la gente de sentirse a salvo. Yo me acuerdo, conversé con varias personas de alrededor de la Plaza Baquedano que me decían, Juanjo, yo incluso estando a favor del movimiento y estando de acuerdo con lo que está ocurriendo en Chile, yo no duermo. O sea, yo no duermo tranquilo, o sea, le han quitado el derecho a dormir. Y así, ¿cuántos locatarios que hoy en día no puede mantener? Y aparte vino el COVID, entonces les pegó doble. Pero ¿cuáles son? Pero ya, una cosa del diagnóstico, que uno puede diferir, cuáles son las causas, cómo lo evaluamos, todos estamos de acuerdo en que la violencia es intolerable. Eso es bien interesante, estaba leyendo un paper el fin de semana, que me entregó uno de mis mejores amigos, Pelayo Raiz, que es un paper de ciencia política muy chulo, que lo que hace es comparar las distintas constituciones
y si es que son de derecho garante, de no sé qué, ¿cachai? Como subsidiarias, liberales, no sé qué, y ve cómo es la calidad de esos bienes públicos según el tipo de constitución. Y lo más entretenido es que encuentra que no hay relación entre el tipo de constitución y cómo están dados esos derechos. O sea, sin importar el régimen constitucional que tengáis, o sea, de Estado muy garante o de Estado mínimo, no tiene ninguna relación con si es que tenéis mejor o peor salud, mejor o mejor sistema de ISAPRE. Es bien interesante porque al final tú decís, o sea, aquí al final lo que vale de fondo son las cosas que estás diciendo tú. Cómo creamos instituciones que nos sustenten, cómo creamos comunidades, cómo creamos cohesión social, cómo hacemos una sociedad que está junta y que tira junto el carro. Y tengo la impresión de que el error que subyace a todo esto es pensar que la política es una cuestión que compete a las instituciones, a las leyes, al Congreso, a las estructuras de poder, y no a las personas. Es decir, que los hombres no colaboran fundamentalmente para la realización de la sociedad. Yo recuerdo un texto de Benedicto XVI, que él, hablando sobre los peligros que hoy día aquejan o amenazan a la democracia, decía que el peligro está en pensar en las estructuras sociales, en las leyes, en fin, como herramientas liberadoras del hombre, sin considerar que el bien de la sociedad se sustenta por el esfuerzo ético que todos ponen para el bien de la sociedad. Es decir, Exacto. el ejemplo clásico puede ser el tema de las familias. En realidad, lo importante, por ejemplo, para que una familia salga adelante en cuanto a realidad práctica, es decir, un modo de vivir, es que todos nos comprometamos para el bien de ella, porque el bien de ella consiste en nuestro propio bienestar. Y yo temo que hoy día el debate constitucional profundice la idea que en realidad nuestras acciones no tienen trascendencia pública, es decir, que esto tenemos que encargárselo a alguien, a otros, pero otros se harán cargo, pero lo que yo aporto en realidad no tiene ningún sentido, o en realidad no tiene ningún sentido público, solamente se queda en la esfera privada. Claro. Y eso creo que atenta muy fuertemente contra la realidad, y de hecho yo diría que es quizá el principal argumento en contra de la teoría clásica de la filosofía política, en torno a la cual el bien común es la virtud, es decir, es imposible la realización de la comunidad política si todos los habitantes no buscamos la virtud. Claro, de ser mejores día a día, de ser cada uno mejor padre, mejor empresario, mejor hermano. Interesante. Oye, Cristóbal, pasando ya, llegando al cierre, mira, esa es tu cámara, la que está ahí, y lo que te iba a decir es que en 30 segundos, un minuto o algo así bien breve, ¿cuál es tu idea principal constitucional a esa cámara? ¿Sí? ¿Cuál es como tu deseo país o tu imagen país? ¿Qué es el mensaje que tú darías a la comunidad de constituyentes que van a salir en este año? Pienso que lo más importante de la Constitución actual es que nosotros fortalezcamos aquel núcleo que hace posible la vida en comunidad con la familia. A mi juicio, hay diversas políticas públicas y leyes que se han promovido durante estos últimos años que han afectado a la familia. Yo creo que lo que tiene que hacer la Constitución es volver a fortalecer la familia, y esto lo conecto muy fuertemente con lo dicho sobre la subsidiariedad, porque es el Estado el responsable de colaborar para que los padres puedan cumplir su labor fundamental para la sociedad, que es educar a sus hijos. No solamente abstenerse de no involucrarse en la familia, que es muy importante, de hecho a propósito de los debates sobre garantías de la niñez, por ejemplo, sino sobre todo colaborar para que los padres asuman su labor maravillosa, muy ardua en todo caso, de jugárselas por la educación de los hijos, porque eso sin duda es lo que hace y que propicia que una sociedad florezca y se realice. El foco, tiene que haber dos focos para la próxima elección, que sea para el constituyente tener candidatos competitivos, con una firme convicción de respecto a lo que nosotros vamos a defender en ese proceso, que es una constitución mínima y la modernización del Estado. Nosotros hemos dicho, y lo reitero siempre, da lo mismo lo que tú hagas con las reglas del juego, si el operador principal de esas reglas, que es el Estado, funciona como viene funcionando ahora, eso va a ser letra muerta. Y en segundo lugar, enfocarse mucho en las campañas a concejales. Yo creo que las campañas a concejales son la que tienen mayor capilaridad con las personas, son el espacio en el cual tú te puedes nutrir y te puedes alimentar de cuáles son los verdaderos sueños de las comunidades, cuáles son las expectativas, cuáles son los dolores, y eso lo hacen los concejales. No lo hace el diputado, que pueden que sean campañas y pegas más sexy, pero desde mi perspectiva, hoy día lo fundamental es lograr una votación sólida y una elección importante. Nosotros tenemos 33 concejales hoy día en ejercicio. Nosotros, al menos yo espero que lleguemos por lo menos a los 300 en esta elección. 300, un salto importante. Porque tenemos las ideas. Yo se lo he dicho y esto es algo que ¿Cuánto porcentaje, antes de que termine esa frase, quiero escuchar,
¿Cuánto porcentaje a nivel nacional ha tenido Bópoli históricamente en una votación de presidente, de diputado? Cuando uno suma los votos de Bópoli, ¿el 10% del país, el 12% del país? No, es un poquito menos, de hecho. Un poquito menos, entonces ¿cómo quieres tener 300 concejales? 300 concejales no es tanto. 300 concejales es uno por comuna. Es uno por comuna. Es uno por comuna. Es uno por comuna, y si tú proyectas uno por comuna en listas de 6, que es algo así, con el sistema que explicaste tan claramente, el dejón también sirve para los concejales, por si acaso, es súper factible. Depende, si está ahí en el voto de antes o después. Un voto define el Sí, sistema. exactamente. Hay algo de suerte. Yo te diría que sí, hay algo de suerte, pero mira, fíjate en lo que pasó en esta elección de primarias, que es una cosa muy decidora. Al menos para mí. En la elección de primaria, y particularmente la elección de concejales que vas a tener en abril, es una elección muy te marca. No es tanto, tú tienes una sábana que debe tener cerca de 120 nombres. Entonces, y básicamente los nombres se ven chiquititos y arriba se ve más o menos grande el partido. Entonces, creo que una muy buena noticia es que en muchos territorios donde nosotros no teníamos un arrastre electoral importante, por ejemplo, 2 candidatos nuestros que fueron a la parlamentaria en el norte, en Iquique y en Antofagasta, en el 2017, sacaron más votos en la primaria de los que sacaron en la parlamentaria. En una primaria sacaron... ¿Y eso cuál es el fenómeno tras de eso? Según yo, no es que ellos se hayan transformado y le hayan lavado el cerebro y ahora sean personas mucho más capaces para hacer campaña, sino que es simplemente que la marca Evópoli, el partido, las ideas que representa, tiene una claro. Entonces, si tú lo ves así, no es poco factible que Evópoli, a punta de su pura marca, logre un resultado electoral mucho mejor de lo que ha tenido históricamente. Nosotros vamos a ir a una lista única de concejales, dentro de, obviamente, el Pacto Chile Vamos, pero vamos a hacer nuestra propia lista. Eso significa que nosotros vamos a llevar cerca de 1.600, 1.800 candidatas y candidatos. Solamente concejales. Solamente concejales. A esos 1.800 hay que sumarle constituyente, bueno, los gobernadores y los alcaldes son más fáciles, pero Sí. al menos hay que sumarle constituyente. O sea, ¿de dónde los partidos van a sacar tanta gente? No, si hay gente que quiere competir ahí por todos lados. Yo levanto una piedra y pilláis a alguien que cree que puede ganar. Le hace una planta y hay un Sí. Juanjo Balsa queriendo ser candidato del distrito 10. Tal cual. El distrito 10 es como lo más sexy que hay hoy día, una cuestión bien insólita. Estamos ahí a hacer ese distrito. Sí. Yo el otro día Kenneth Bunker, que es un compadre que es cientista político y tiene una página súper chora que se llama 3/5, donde tú puedes ver cómo las proyecciones electorales, tiene muy buen ojo, o sea, básicamente tiene muy buenas herramientas para ir consolidando datos, y decía que en el distrito 10 era una cuestión así como que solamente en la centroizquierda, izquierda tú tenías algo así como 250 candidatos. Era una cuestión, pero... O sea, claro, ¿dónde los vaya a meter? Pero es raro el fenómeno que produce el distrito 10. Yo habría pensado que los 11 o algo así podía ser más. Porque en el fondo siento que durante mucho tiempo la conversación que se ha hecho sin el conocimiento de algunas de las realidades que se viven. Y si es que se hace con el conocimiento de la realidad, se hace un poco superficialmente. Y siento que hoy día una de las cosas que la gente está demandando es más que los políticos tengan calle o esa crítica, es que se empatice con quienes lo viven y eso se quiera levantar y tomar en cuenta como válido. Que las vivencias de las personas no solo sean lo que uno usa como para decir, no, es que la gente está diciendo, sino que efectivamente logren llegar a esta nueva configuración del pacto social. Porque para mí, en el fondo, la conversación de la Constitución es una conversación respecto de cómo nos entendemos como chilenos, cuál es el rol que qué pasa con un migrante, cómo lo acogemos. En el fondo va mucho más allá, que claro, tiene un correlato en la institucionalidad política que nosotros tenemos en nuestro país, pero el fondo es el proyecto de sociedad que nosotros queremos hacer. Perfecto. Y en esa línea, Mariana, en esto de la conversación, del participar, de estar ahí, ¿crees que, bueno, los mecanismos al principio cuando hagas tu campaña son tuyos de cómo levantar las opiniones, pero cuando ya estemos en la Constitución los dos conversando ahí, ciertos sentados desde mayo probablemente, ¿crees que que nuestra asamblea tenga que tener mecanismos de participación democrático? ¿Hay pensado en alguna idea en esa línea? Tener algunas, no sé si cabildo es la respuesta, con COVID y todo es muy difícil, pero tal vez tener una plataforma tecnológica de participación. Hoy en día las herramientas digitales nos permiten llegar a algunos espacios.
Yo creo que de todas maneras sí, pero ahí lo único que vamos a lograr, que es algo bueno igual, es levantar las partes interesadas, que es muy bueno levantar partes interesadas. Pero también hay una vasta parte de las personas que no están organizadas, que no participan y que salieron a la calle. Y esas personas, uno de los sistemas que se está evaluando, sobre todo desde Horizontal, es la posibilidad de hacer estas asambleas regionales con personas electas aleatoriamente para hablar de ciertos temas. Ese tipo de formas de participación lo que hacen es que aseguran que tú tengáis las mismas probabilidades que otro de participar y que tu opinión en el fondo entre de igual a igual con alguien que toma las opiniones. Otros mecanismos de participación que son los que a mí más me gustan, que los vimos, lo exploré en mi tesis respecto de cómo se aborda comunitariamente la lucha contra el narcotráfico, que son, en el fondo son mesas redondas donde todas las partes organizadas de la sociedad civil, del sector, se sientan para tomar decisiones al respecto. Entonces tú tenías al alcalde, que es alguien que toma decisiones, pero también tenías a la iglesia, tenías a los clubes de fútbol, tenías en el fondo todas las organizaciones que están como cercanas a la problemática, se sientan y se ponen de acuerdo para ver cómo se enfrenta ese problema. Perfecto. Si nosotros pudiésemos replicar a nivel nacional estrategias así para ciertas problemáticas, creo que sería Claro, para los temas tal vez en conflicto, para donde haya que levantar otras ideas. Y donde en el fondo no gane la ideología fácil, sino que estemos forzados a ponernos de acuerdo, que en el fondo cuando tú tiras a todo el 50%, el 50 más 1, a que uno gana por sobre el otro, no estáis obligado a ponerte de acuerdo. Aquí la idea, lo que yo creo que se debería tratar de hacer es forzar los acuerdos, forzar los puntos en común, que creo que también es algo bueno que tiene los 2 tercios. Entonces sería buenísimo tener mecanismos institucionales reales para poder hacerlo, pero también va a depender del reglamento. No, bueno, igual hay poco tiempo, porque tenemos 9 meses, por una extensión de 3 meses más, para que sepan, hay como está bien limitado el tiempo de acción de la asamblea, pero bueno, hoy en día hay diputados proponiendo cualquier cosa, tal vez vamos a estar 3 años trabajando en lo mismo. Yo espero que no, yo voy a hacer mi pega lo más eficiente y lo mejor posible, Claro. los datos son recursos públicos. Lo que más le afecta al chileno es la desigualdad de trato. Sí. O sea, donde más le pega al chileno hoy en día son esas urgencias sociales que no son escuchadas, esas problemáticas. Entonces ahí está la clave, el cómo nos tratamos como sociedad, cómo nos impulsamos como sociedad, y yo en ese sentido voy a ir totalmente en la línea de eso, así que me gusta. A mí O sea, si queréis profundizar en ese tema, tenéis el estudio del Consejo de la Transparencia, donde el 84% de las personas dijo que los funcionarios eran distantes, tenéis que el 76% de las personas dijo que habían recibido un maltrato, y el 71% dijo que había recibido discriminación. O sea, la relación que están teniendo con el Estado es de frentón mala. Y al final tú decís, oye, yo lo único que te estoy pidiendo es que me tratéis bien. No te estoy pidiendo que seamos Finlandia. Lo único que te estoy pidiendo es que si yo llego donde ti, tú me trates bien y Claro. seas digno. Y ahí Sí, bueno, ahí hay probidad, transparencia, igual que hay no me un problema pasen... multidimensional de repente. También pasa que, por ejemplo, igual tenía un funcionario, yo no quiero defender al funcionario estatal, pero ese pobre gallo, las 9 horas, toda la gente llega a putearlo que no le dieron algo, como que ahí también hay que hacer un trabajo, creo que bien profundo desde el Estado, de no solamente, oye, darle más incentivo a esta gente a tratarlos bien, sino que también como mismos funcionarios para tratar a la gente, no sé, como algo ahí para complementar. Tercer punto es el tema del abuso, que al final es muy brutal. Yo le he pegado harto a este tema, que es uno de mis temas centrales, pero o sea, ya salió de nuevo el informe de la Contraloría sobre este mismo tema y el 70% de los chilenos ha visto una situación de abuso, el 50% de ese porcentaje no denuncia porque encuentra que no tiene sentido, no va a servir. O sea, hoy en día tenemos mucho que avanzar en esa línea y no avanzamos. Mi nombre es Alexis Sánchez Fuente. Evidentemente no soy el futbolista, ¿ya? Pero si tienes el mismo físico, pero está muy pegable. Yo podría decir que soy Alexis Sánchez el malo para la pelota, ¿ya? Pero el que el proceso constituyente necesita, ¿ya? ¿Por qué me motivé a participar en este proceso? Porque estoy convencido de que nosotros estamos a puertas de iniciar un nuevo ciclo político, ¿ya? Y en este nuevo ciclo político, si nosotros queremos que Chile siga en la vía del desarrollo, en la vía del progreso, nosotros necesitamos que el proceso constituyente convoque ampliamente a todos los sectores, que ese sea un espacio donde se genere convergencia social,
O sea, no puede ser la comisión con la cual surgió la Constitución del 80, ¿ya? O sea, un grupito pequeño. No, esto tiene que ser un grupo amplio. De hecho, yo me alegro que se haya aprobado los escaños reservados. Me alegro también que sea con equidad de género, porque aquí nadie puede quedar fuera. Uno desde las ciencias políticas puede tener argumentos en contra, a favor, pero lo importante, y me quedo con el fondo, es que esto tiene que ser una constitución de todos los chilenos y chilenas, ¿ya? Y por eso estoy muy contento por estar aquí y poder compartir un poco acerca de mi idea y lo que me motiva. Genial. Muchas gracias, Alexis, por venir. De nuevo lo repito. Y queríamos que partieras un poco contándonos un poco tu historia. Yo vi un video que él ya tiene en sus redes sociales, ustedes lo pueden buscar, donde resumes más o menos lo que fue tu vida, resumes lo que crees que sea tu campaña, pero cuenta acá a los auditores, a las personas que nos están escuchando el día de hoy, ¿cuál es tu idea? ¿Quién eres tú? ¿Qué sueñas? ¿Qué es lo que esperas? Bueno, el video con el cual yo anuncié públicamente que iniciaba el camino para ser candidato a la Convención Constitucional es un video que se llama La valentía de co-crear. Yo parto ahí sobre la base de que hay un discurso tal vez un poco tradicional de que para los jóvenes como yo, que somos, yo soy de la comuna San Ramón, una de las comunas del distrito, que tiene 6 comunas, le dicen, oye, sí, sé candidato a concejal, ¿ya? Lo haría estupendo, lo haría muy bien. Yo me saco el sombrero por los concejales que están ahí. De hecho, actualmente hay un concejal ahí muy valiente, candidato a alcalde, David Cabedo, que ha dado una pelea sólida contra la corrupción y los vínculos que el actual alcalde tiene con el narcotráfico. Pero en esta pasada yo digo, pero ¿por qué no se pueden abrir espacios para personas como yo? O sea, si queremos una constitución de convergencia social que sea un paraguas para la sociedad chilena, tiene que estar la diversidad representada ahí. Y es por eso que yo soy un convencido de que aquellos representantes que surjan para ese distrito tienen que tener una historia con el distrito, tienen que tener una experiencia de esa realidad. Por ejemplo, yo digo, ¿por qué nuestros representantes son personas que no conocen nuestras calles, no han ido a nuestros hospitales, no han ido a nuestros colegios, no se atienden en nuestros consultorios, no nos reconocen como iguales, ¿ya? Y yo aquí cero odiosidad, sin resentimiento, no, desde la paz absoluta, pero sobre la base de que en esta oportunidad tenemos que los comunes y corrientes participar, ser parte de este proceso. Mira, yo también, otra idea que tengo es que en el contexto en el cual nos encontramos ya no es una discusión de distribución de riqueza. Los últimos 30 años de Chile han sido exitosos, ¿ya? En varios aspectos, si uno lo mira en algunos indicadores de calidad de vida, de desarrollo humano, somos un referente en la región. Yo creo que no es solo un tema de distribución de riqueza, es un tema de distribución de poder. Las personas comunes y corrientes hoy día quieren participar en la deliberación pública, quieren participar en las decisiones, quieren involucrarse. Y en ese contexto yo creo que los representantes tienen que ser integrales, por lo tanto yo me alegro cuando conozco a algún candidato de la zona, que es de ahí, que conoce la realidad, que no necesita ir a un voluntariado social, ¿ya? Ir a vivir con alguien en San Ramón 3 meses para conocer de qué se trata. Yo sé lo que es el terror de la bala loca, ¿ya? Yo sé lo que es bajarse en la estación de metro San Ramón, caminar unas cuadras en la noche y tener la sensación de inseguridad porque te pueden asaltar. O sea, recorrer zonas donde hay ausencia de Estado. He sufrido las vulneraciones que el mismo Estado le realiza a los ciudadanos con servicio ineficiente, servicio inoportuno, y donde las personas derechamente, si no tienen la posibilidad de pagar, están condenadas a mantenerse en un estado muy deficitario, ¿ya? Se usa incluso hasta un bolsillo de payaso un poco el tema del populismo. Todos son populismo, nada es populismo. Cuando alguien propone algo que está fuera de lo que la gente cree que es lo normal, lo atañan de populista al tiro, obviamente a veces con fundamento, no estoy diciendo que no, hay gente proponiendo tonteras en todas partes, pero interesante el tema. ¿Qué entiendes tú como populismo para que la gente lo entienda en la casa? Porque yo entiendo el populismo, buena primera, es esta persona o este ser de poder o persona con poder que propone políticas públicas
que no tienen ningún sustento técnico, que son netamente porque la gente lo quiere, pero que no son mantenibles en el tiempo, que al final del día son como un engaño para la sociedad. Entonces, ¿cuál es la definición tuya desde la investigación, desde algo más técnico? Sí, a ver, lo primero, yo intento justamente problematizar, esto no lo hago solo yo, digamos, sino que siguiendo una serie de autores, problematizar el uso como que coloquialmente se hace de populismo, que es justamente el que tú describes, porque pasa que como se transforma en un adjetivo, en un mero adjetivo, digamos, para descalificar al adversario político, termina siendo irrelevante como concepto, ¿no? No designa nada, porque un poco va a encarnar los defectos del adversario simplemente. Pero además no es solo que se ocupe como adjetivo, sino que lo que por lo general se entiende por el fenómeno, y que un poco es lo que tú planteabas, es una definición puramente negativa del fenómeno. O sea, se usa como adjetivo para descalificar, o se tiene una definición puramente negativa del fenómeno. Y el problema de esa definición negativa, bueno, después puedo explicar un poco eso, no se trata de decir que sea algo positivo, ¿no? Pero que es una aproximación a priori negativa al fenómeno, impide reconocer que en ese fenómeno pueden estar apareciendo cuestiones relevantes de tener en consideración, ¿no? Entonces pasa un poco que en esa, cuando tú me dices, es esta figura con poder, este líder, ¿no? Que promete cosas falsas, bueno, eso un poco lo puede hacer cualquiera, ¿no? No solo un populista, es algo negativo en lo que podría caer cualquier político, ¿no? ¿Por qué sería patrimonio exclusivo del populismo, ¿no? Alan Knight, un historiador latinoamericanista, decía, ¿por qué atribuimos al populista la demagogia cuando en verdad muchos políticos uno podría tildarlos de esa categoría? Entonces, si estamos hablando de demagogia, entonces usemos demagogia, ¿no? Entonces, ese es un poco el esfuerzo que yo hago, tratar de limpiar esa aproximación para que el populismo nos pueda decir algo relevante para observar, ¿no? Y no simplemente una serie de insultos, digamos, que un poco no dicen nada, ¿no? No permiten pensar, no permiten descubrir que ahí hay algo que es interesante de observar y de ver qué está poniendo en evidencia, ¿no? Significar el populismo o devolverle tal vez su significado original que ha ido como perdiéndose en el tiempo. Yo por si acaso, Ron, si me ven mirando para abajo, estoy anotando porque estoy aprendiendo. Esto prácticamente para mí es una clase de un poquito de ciencia política, así que por si acaso si me ven un poquito hacia abajo, porque creo que acá la Josefina nos está explicando cosas muy interesantes. Y me vino la duda cuando tú hablabas de esto de no desnostarlo 100% negativo. Puede ser que el populismo, no quiero decir que es positivo, pero puede mostrar o estar mostrando necesidades de las personas que el sistema político no está interiorizando. ¿A eso te refieres cuando estamos hablando de esta connotación no tan negativa? ¿O hay más cosas? Como que es lo primero que se me viene a la mente, esto de que tal vez, claro, tenemos un populista que está levantando estas ideas, es porque el sistema formal, por decirlo así, no está causando ciertas necesidades de las personas, que son urgencias sociales, como hace años atañamos con el negro en Movilidad Popular ahí con Felipe Cast hace mucho tiempo. Entonces me acordé de esos términos cuando yo estaba en la universidad y soñábamos con levantar las ideas de las personas más vulnerables. Me acordé de eso mismo, no sé qué opinas tú. Sí, a ver, lo primero quizás es más conceptual, ¿no? Que el populismo en general, cuando uno habla de él y uno ve los libros que han salido, son análisis de los líderes carismáticos, ¿no? De estas figuras que aparecen de la nada y desestabilizan las democracias, vienen a prometerlo todo, ¿cierto? A levantar las bajas pasiones, ¿cierto? De las masas, etcétera. Pero resulta que el populismo no es solo eso, ¿no? El populismo también es un fenómeno, digamos, más grande que solo el líder. ¿Cuál es el lado que a mí me interesa, digamos, del populismo? Es el otro lado de esa relación, ¿no? El líder tiene un grupo de gente que lo elige. Y ese grupo de gente funciona con las lógicas de un sistema democrático, ¿no? Lo elige, en general hoy día, digamos, los populistas que son presentados en esos términos han sido elegidos por mayorías en contextos democráticos, ¿no? No han llegado como tiranos a imponerse. Y esas mayorías o esos grupos no es solo que no se estén atendiendo urgencias sociales relevantes de ellos, que puede ser sin duda,
sino que han sido presentados por quienes ven en el populismo una amenaza y se dedican a denunciarlo como verdaderos idiotas, ¿no? Y eso se vio muy claramente en la elección anterior, no la de Trump ahora, ¿no? Sino la del 2016, creo que fue, con Hillary, en que el votante de Trump fue presentado como lo peor, ¿no? Como la peor basura. Lo mismo los votantes del Brexit, ¿no? Y que uno, digamos, difícil, o al menos en mi caso, difícil no indignarse con la elección de Trump, ¿no? Pero no puedo llegar y presentar como idiota al votante norteamericano que decidió volcar su lealtad política hacia él. ¿Qué está diciéndonos de lo que ha pasado en la sociedad ese vuelco, ¿no? Entonces, cuando hoy día nos volvemos sobre Chile y empezamos de nuevo, acá está saliendo el populismo, se ha hablado que Pamela Giles estaría, en algún momento se habló de José Antonio Kast, hoy día se trasladó hacia Giles, también en algún momento hacia Jadwe, ¿no? ¿Qué ha sido lo clave que tú encontraste, los lugares importantes, cómo llegar a la gente? Pasa que te vayas a topar con una realidad absolutamente distinta a la mía, porque con esto de la pandemia la forma de hacer campaña cambió. Es otro mundo y esta campaña parte ahora, en 2 semanas más, cuando inscriban sus candidaturas el 11 de enero, las elecciones en abril. Entonces va a ser muy distinto, los temas son muy distintos porque finalmente tú vas a estar hablando de grandes visiones, de temas que son más generales, y eso cuesta un poco llevarlo al territorio o a la realidad. Por eso nosotros siempre dijimos durante el proceso del plebiscito de que la nueva constitución, que a mi juicio va a ser un proceso súper importante para el país, no va a cambiar de un día para otro las cosas que están pasando en el país. Es en el fondo la construcción de unas reglas del juego nuevas para todos, en que todos estemos de acuerdo, pero que es un proceso de construcción de sociedad, y que por lo tanto se va a hacer difícil en el territorio el poder expresar o tangibilizar en lo que va a cambiar la vida de los vecinos de nuestro distrito con esta nueva constitución, pero evidentemente ahí va a tener un desafío en redes sociales que yo creo que va a ser el camino más rápido, más eficiente para llegar con tu mensaje, y también evidentemente la prensa. El terreno, dado la situación que estamos de pandemia, va a ser muy complejo. No creo que sean posibles los antiguos casa a casa o aquellas reuniones con 50, 70 vecinos que uno organizaba. Van a tener que ser todas muy, muy chiquititas, respetando siempre la distancia social, porque como tú decías en tu introducción, a pesar de que llegue la vacuna ahora, nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a vivir de una forma distinta, y eso también evidentemente va a cambiar la forma de hacer política. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que aparte de un cargo nuevo que la gente no entiende, se mezcla con esto de los gobernadores, creo que ahí tenemos un desafío de qué mostrarle a las personas, con qué llegar. Yo estoy muy de acuerdo contigo, o sea, la Constitución no cambia en el corto plazo los problemas, lo hemos dicho en este programa. Hay harta literatura que muestra, por ejemplo, la correlación entre qué tan justiciables son los derechos sociales y su efecto realmente en las políticas públicas, y en general no hay ninguna correlación. Entonces igual ahí va a estar difícil, y yo creo que es importante tener candidatos serios que logren bajar esa expectativa, porque si le vendemos a la gente esta suerte de que vamos a tener 1 millón de cosas, va a ser clave la participación. Ahí van a tener ustedes que innovar de alguna otra forma en el reglamento que ustedes mismos se van a dar, innovar para tener la participación ciudadana que permita que no pase con lo que amenaza el Partido Comunista, de rodear la constituyente. no, Los comunistas han dicho que llaman a la ciudadanía a rodear la constituyente con esta suerte de amenaza, de presiones violentas para la constituyente, y yo creo que eso para la constituyente sería nefasto. Ojalá ustedes mismos construyan esos reglamentos que permitan la participación, pero ojalá lo más diversa posible, y sin que se vaya dejando de lado algunas visiones del país. No, estoy muy de acuerdo, y creo que el Partido Comunista ya ha dado varios ejemplos de no querer hacerse parte, no estuvo parte del acuerdo, después quiso cambiar
quórums, ahora quiere, más encima, llama a bombardear la constituyente. Yo creo que es un partido que ha declarado en varias ocasiones que no está en el mismo línea o en el mismo perspectiva que creo que se logró el acuerdo en octubre. Entonces hay que tener cuidado con eso y lo tendremos en consideración. Sebastián, para no sacarte más tiempo, yo sé que tú estás muy ocupado y tenéis No, mucho... pero estoy muy entretenido, así que échale para adelante nomás. Ya, yo le pido a todos los que vienen un cierre de 1 minuto 30 segundos dándole una recomendación a todos los que vamos a ser constituyentes el 11 de abril. Todas las personas que vienen en este caso lo hacen o ante la cámara o acá, entonces te invito también a dar esa recomendación. ¿Cuál serían 1 minuto, en 30 segundos? ¿Cuál es el consejo que tú le vas a dar de cara a los constituyentes que están el 11 de abril? O bueno, en junio, pero que salgan electos, o sea. Bueno, yo creo que recomendación les podría dar básicamente que vayan muy claros con respecto a los principios y valores que van a defender, que yo creo que es lo más importante de todo. Eso no significa ir con una venda ideológica que no te deje ver, sino que lo tengan claro cuáles son esos principios, pero también con una disposición a dialogar. Este proceso constituyente va a ser beneficioso, va a ser positivo, va a tener efectos relevantes para la ciudadanía si que somos capaces de dialogar. Aquellos que lleguen con una venda en los ojos, con el objetivo de imponerle a otros su visión de ver la vida, van a fracasar. Yo creo que lo que viene ahora en la constituyente, y espero que así sea que una gran mayoría de los constituyentes vaya con esa visión, la visión del diálogo, de los acuerdos, de entender de que al otro lado hay cosas positivas que uno puede rescatar y transformar eso en algo positivo, una buena política pública, y entender que aquí nos estamos jugando la suerte de Chile para los próximos 50 años. Esto no solamente, como nos toca a nosotros los parlamentarios, quizás aprobar un proyecto de ley que tenga un efecto acotado. Nos estamos jugando el futuro de nuestro país, de miles de varias generaciones, y por lo tanto ese esfuerzo tanto de defensa de lo que tú crees, de nuestras convicciones, de la libertad, del valor de los derechos humanos, de la propiedad privada, y tantas otras cosas que nosotros defendemos, eso lo llevemos muy claro a la constituyente, pero al mismo tiempo entendamos de que nosotros no tenemos una bala de plata para cada uno de los problemas, y para eso tenemos que de alguna otra forma sacarnos nuestra venda ideológica, y entender que al frente también hay buenas personas, que yo no tengo duda de que todos los que van a participar de esa constituyente son personas que quieren lo mejor para Chile. Los que no quieren lo mejor para Chile son aquellos que nos quieren imponer su forma de ver la vida. Muy de acuerdo. Gracias, Sebastián, por estar acá. Un ejemplo de diputado, una persona joven que entró en política, que se la ha jugado como abogada y que trabajas todo el día ahí en la cancha de la política pública, del Congreso. 2 cosas que le cambiarías a la Constitución y que tuvieras que elegir, o nada. O si no le cambiarías nada, ¿por qué no le cambiarías nada? Siempre hay que dar esa opción. 2 cosas que le cambiaría a la Constitución. Trataría de generar mecanismos de mayor comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, creo que ahí hay un problema. Creo que el problema que tenemos ahora, hoy en día, con la política es precisamente eso, que si tenemos un Ejecutivo que el Parlamento no lo acompaña, como pasa ahora, que tenemos un presidente que el Congreso es con mayoría de oposición, no puede avanzar en su agenda, no puede cumplir sus promesas de campaña. Las mismas personas que votaron por el presidente no se sienten satisfechas con el presidente porque el presidente no ha podido cumplir lo que prometió. Entonces generaría algún mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo exacto? Todavía estoy tratando de investigar eso y solucionarlo. Es una materia difícil. Cuando lo tengas, ¿ah? Queremos la minuta con el tip para agregarlo ya a la campaña. Creo que yo estoy de acuerdo contigo. Creo que uno de los graves problemas de la política en Chile es que llegar a un presidente de la República de cualquier lado, incluso con Michelle Bachelet también ocurrió, con el presidente Piñera, antes con Lago, que si no tienes una mayoría parlamentaria para llevar adelante tu agenda, ya sea de una mayoría normal, ¿cierto? O una supermayoritaria, o ya 2 tercios, 3 quintos, te quedas atrapado en tu agenda y no puedes levantarlo. Entonces al final la gente se decepciona de ti, se decepciona de lo que dicen las personas, no le creen a los políticos, pero al final porque no pudieron, y ahí cuesta esa conexión. Ya, ese fue un mecanismo. Y el segundo mecanismo,
La O segunda segunda que cosa que sacaría. cambiaría de la Constitución puede ir un poco con lo que yo me dedico día a día, que es temas de salud, de educación. Yo creo que tenemos un problema respecto a los derechos sociales que no tienen ningún mecanismo para evitar la judicialización. ¿A qué me refiero con la judicialización? Significa que las personas, amparándose en que tienen un derecho, el derecho social, el derecho a la salud, amparándose en realidad el derecho a la vida más que el derecho a la salud, porque el derecho a la salud no tiene este mecanismo de protección, por si acaso, claro. normalmente está en el artículo 20, el artículo 19 y todos sus incisos nos dicen nuestros derechos. Y el 20 de la Constitución explica cuáles de esos derechos uno puede ir casi que al juzgado a decirle, hola, no me lo están respetando. ¿Cachai? Esa es como la explicación básica. Entonces, lo que está diciendo aquí la Trini es que en el caso del derecho a la educación y el derecho a la salud no están ahí y han tenido que usar otros derechos para poder a esto, ¿no? Claro, pero el problema que encuentro es que si se avanza en esa judicialización, como ha pasado en salud, reclamando a través del derecho a la vida, es que termina siendo el juez el que decide en el caso a caso cuál es la política pública que se debe implementar para satisfacer esas necesidades de la población. Y eso es tremendamente injusto. ¿Por qué? Porque decide respecto a un caso concreto solamente de la persona que es capaz de llegar hasta los tribunales No para hay- solicitarlo. No habría universalidades. Exacto, no hay universalidad y tampoco puede tener en consideración todo lo que las demás personas necesitan. Entonces, por ejemplo, tenemos un medicamento muy caro que lo necesita una persona, se le entrega, cuesta muchísimo dinero, pero con ese muchísimo dinero se podrían satisfacer muchas otras necesidades de salud de muchas otras personas que también son muy importantes. Perfecto. Entonces tú tú pondrías en la Constitución, agregarías, por ejemplo, a este artículo 20 estos derechos sociales, pero bajándole un mecanismo específico. Tal vez un poco lo que pasa con el derecho del medio ambiente, que tiene como una interpretación distinta, ¿no? Que tiene esta parte, tiene ciertos tribunales, tiene unas institucionalidades de la cual uno puede ampararse, por decirlo así. Exactamente. Que lo hace más robusto ese tema. Ser valientes, defender las ideas, primero ser sinceros con la ciudadanía que va a votar por ustedes, decirles cuáles son sus ideas para que ellos voten por ustedes y se sientan luego representados por ustedes dentro de la convención. Que no se dejen influir por las vociferaciones que puedan haber en las calles, porque cada uno de ustedes representa a lo mejor a una persona que no está gritando o que no está destruyendo, pero que su voz es tan o más importante que la de esas personas. Sean valientes. Perfecto, ahí la Trinidad dándonos este mensaje de valentía, de esa ventaja de ir a defender las grandes ideas. Muchas gracias por estar acá, abogada de la Universidad Católica, investigadora de Libertad de Desarrollo.